Vamos a empezar con la simulación de la unidad 2, que nos dice que tenemos que realizar un sensor de temperatura en proteos para los siguientes casos. Vamos a empezar nosotros con el termopar tipo K, termopar K, que nos dice que tenemos que utilizar electrónica analógica para acondicionar la señal, utilizar amplificadores operacionales, amplificador de instrumentos y o puente de Winston para el caso que lo necesite, incluir cálculos de diseño para cada circuito de acondicionamiento. La señal de salida debe estar linealizada dentro de rango adecuado para trabajar adecuadamente, de 0 a 5 volts para el termopar, que es con el que nosotros vamos a empezar, con el termopar tipo K, y de 4 a 20 miliamperes para el RTD y el termistor NTC. Entonces vamos a ver el funcionamiento del el tipo K. Para nuestro rango de temperatura, que como se vio en los cálculos, vamos a tener 0 volts a partir de una temperatura de... Corremos la simulación y vemos que aquí tenemos el tipo K, como nos lo dice el documento, un termopar tipo K, que esta es su entrada, entrada terminal caliente, y estas son sus terminales sus terminales frías, como así se les conoce. Entonces aquí entre estas dos, positivo y negativo, vamos a tener una tensión, pero esa tensión va a estar dada en milivolts. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que hicimos con este operacional, fue amplificar esa señal. ¿Para qué? Para tener el rango que nos pide de temperatura de 0 volts a 5 volts. Para ese rango de temperatura vamos a ver, como lo vimos en como se ven los cálculos del documento, vamos a tener de 0 volts a 125 volts, un rango de temperatura de 0 a 5 volts. Entonces corremos la simulación y vemos que prácticamente tenemos 0 grados y tenemos 0 volts. Entonces nosotros vamos a aumentar aquí la temperatura hasta llegar a los 125 grados, a los cuales llegamos en los cálculos, que de 0 a 125 grados me estaría manejando tensiones de 0 a 5 volts. Ahora vemos aquí también la simulación del siguiente que vamos a simular, que como nos dice el documento sería el RTD, el PT100, que vamos a verlo en la simulación. Va a ser que tenemos aquí, que va a ser un sensor de temperatura que va a cambiar su resistencia de acuerdo a la temperatura que se tenga. Entonces, para nuestros cálculos utilizamos una relación, en este caso, como nos dice el documento, vamos a ocupar de 4 a 20 miliamperes. Entonces, como lo vemos aquí, vamos a correr la simulación y vemos que de un rango de temperatura de 25 grados, que sería la inicial, tenemos 4.03 miliamperes, y vamos a ir aumentando la temperatura hasta llegar a los 20 miliamperes que nos dice la práctica. Pero antes vamos a ver aquí que este es nuestro circuito con un puente de Winston. ¿Por qué lo utilizamos? Porque la resistencia es para encontrar el valor de la resistencia, que en este caso nos va a ayudar a encontrar el voltaje que nosotros necesitamos para esos 20 miliamperes.
Si lo vemos aquí, utilizamos este potenciómetro para poder equilibrar el puente de Winston, que tiene que estar en este caso a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados a partir tiene que estar a 0 grados cuando este esté a 25 grados centígrados para que nos pueda dar ese valor. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es un amplificador también donde vamos a estar convirtiendo la tensión, el voltaje que tenemos aquí, a un amperaje, que en este caso está dada de 4 a 20 miliamperes, como ya lo vimos. Ahora vamos a ver el siguiente control que vamos a tener, que para este caso va a ser un NTC, donde vamos a tener también un puente de Winston, donde vamos a estar variando la resistencia de en este caso la NTC. Para ello vamos a ocupar el puente de Winston, que nos va a generar una tensión, y como lo vimos también en el anterior, en el PT100 va a tener un cambio de temperatura, un cambio de resistencia a partir de su temperatura. La única desventaja de esto es que no es lineal, sino que es exponencial. Entonces también por esta razón se aplica el puente de Winston para poder linealizar esas tensiones que maneja este tipo de sensor, y el amplificador que utilizamos para poder meter los valores ya como tal, amplificar la señal para tener los valores ya que nos dan.